Bueno, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta aclaración, respuesta que nos pidieron por el WhatsApp, el amigo Jonathan. Sí, gracias por la pregunta y en realidad queremos darle respuesta a todas las inquietudes que tengan de manera que haya claridad en todo el trabajo que estamos haciendo, ¿no? Bueno, la pregunta era específicamente sobre el inicio, los orígenes, o de dónde viene todo esto del conocimiento de sí mismo, tanto cualitativo como cuantitativo, así como fue como él expresó su consulta. Bueno, vamos a tratar de dar respuesta. Entender en el fondo lo que es el conocimiento de sí mismo es remontarse a la conferencia número 50, el origen del ego, ¿no? En esa conferencia, así que podemos decir que parte de la respuesta que nosotros vamos dando acá está enlazado con las conferencias que ya se han dado, ¿no? Y para entender lo que es en cuanto a origen de conocimiento de sí mismo, es bueno remitirse a esa conferencia, el origen del ego. Porque el conocimiento de sí mismo nace cuando nace el ego. Porque lo fundamental del conocimiento de sí mismo es la desintegración del ego. ¿Y cómo podemos, para qué hacer algo de desintegrar algo que todavía no existe? No, al momento que nace el ego, nace en conjunto con la prisión de la segunda naturaleza humana, nace la metodología de cómo podemos nosotros liberarnos de ella, ¿ya? Entonces, como lo dice la conferencia, esa 50, el ego parte a través de la caída edénica, la mitad de la era de la raza Lemur, ¿Hace cuánto tiempo? hace la no pequeña ni menospreciable cantidad de 18,5 millones de años. Entonces hace 18,5 millones de años que nace el conocimiento de sí mismo. No con ese nombre, no con el nombre de conocimiento de sí mismo propiamente tal. Ha tenido muchos nombres. Muchísimos nombres. A lo largo de la historia ha ido cambiando, digamos. Por supuesto, se ha ido adaptando, ha sido expresado de diferentes formas, con diferentes palabras, en diferentes idiomas, con diferentes ejemplos, pero el fondo es el mismo. Las formas religiosas cambian, pero el fondo es el mismo. Y eso es lo que tiene uno que entender. Porque en el fondo la verdad en sí es una sola, pero la forma de expresarse y de mostrarse varía. En la época, en la raza, el tipo de gente, las necesidades, va cambiando, ¿no? Entonces, ¿Hace cuánto se crea el ego? claro, cuando el arcángel Loisos y el arcángel Sakaki, para poder estabilizar la corteza terrestre, porque la corteza terrestre estaba en desestabilización porque había chocado un planeta, el planeta Cóndor, que entonces desestabiliza el planeta Tierra, y para estabilizar la corteza terrestre, porque estaba en continuo sismo, que más o menos, vamos a ver en el cuento, se repite esto. Que nuevamente la corteza terrestre va a entrar en una desestabilización, pero por otro motivo, que a lo mejor podría ser para otra aclaración. Entonces ellos estabilizan, deciden, los envían y deciden realizar una modificación al ser humano, porque cada ser humano es una máquina transformadora de determinado tipo de energía. Entonces deciden transformar al ser humano y deciden colocar el órgano fundarticulado, ¿ya? Que es una cola. O sea, en ese tiempo la humanidad tenía colita. Y vestigio de eso es el coxis. Tenemos una pequeña colita al final, ¿verdad? Muy pequeñita, pero si no la conoce anatómicamente puede decir, oye, sí, parece que tengo una colita ahí. Está ahí, diría, todavía son 3, o algunas personas 4 huesitos que forman el coxis, ¿ya? Entonces, en ese momento en que ellos hacen, se produce una marea astral, ¿ya? Donde en el fondo el deseo queda como suelto, ¿ya? Y las parejas que comienzan, que antes viajaban a tener una unión sexual a los templos, deciden unirse sexualmente en sus hogares, fuera de la vigilancia de los maestros, y comienzan a fornicar. Al fornicar, ¿qué es lo que nace? El ego. En ese instante, entonces, con el nacimiento del ego,
en conjunto, digamos, de esta posibilidad que le dan los arcángeles a los seres humanos que desarrollen el ego, que indudablemente fue con acuerdo de todos los seres que estaban ahí en esa época. Todos los luciferes, las madres divinas, los seres internos de aquellas personas, de aquellas esencias, que parte de ellas, ¿quién eran? Nosotros. Quizás nosotros. Lo más probable es que también estamos nosotros ahí, hace muchos años. Deciden aceptan el reto y comienzan el proceso de la evolución y el proceso de la involución. ¿Se dice que dejaron más tiempo en la escuela? ¿No? Sí, se dice que esotéricamente se habla que la dejaron 3 días y medio más con el objetivo de transformar el planeta Tierra en un planeta de 4º grado. ¿Sí? Primer grado del Padre, segundo grado del Hijo, tercer grado del Espíritu Santo y 4º grado del Cristo. O sea, se transforma en el 12º planeta de este universo como escenario para formar Cristos. Este es un planeta formador de Cristo, es un planeta, wow, es hermoso, ¿no? Es uno de los planetas más bellos del universo. Entonces se forma la evolución. Pero empiezan a formarse el yo, empiezan a fornicar, entonces algunas veces ya empiezan a entrar en el proceso involutivo. Y nacen, tienen cierta existencia, involucionan, ¿ya? Entonces, para regresar al punto de partida original, para regresar al estado puro, nace conocimiento de sí mismo como las herramientas básicas y fundamentales para lograr la autorrealización íntima del ser, ¿ya? Y eso es lo que universalmente se conoce con el nombre de gnosis, ¿ya? Nace entonces la enseñanza gnóstica. La enseñanza gnóstica que enseña fundamentalmente los 4 pilares del saber humano, lo que llamamos también los 3 factores. ¿Cuáles son esos 4 pilares? Ya los vimos en la introducción: ciencia, arte, psicología y mística, ¿ya? O los 3 factores de la revolución de la conciencia. ¿Cuáles son? Nacimiento, muerte y sacrificio por la humanidad. Esos en el fondo son los ejes fundamentales del trabajo interno. Es el principio fundamental de todas estas escuelas de regeneración. Entonces, cuando la humanidad se pierde un poco el camino, ¿ya? Cuando pierde su norte en realidad del trabajo interior, las jerarquías, las divinidades, los seres superiores que envían un avatar, envían un mensajero, envían a un maestro para que nuevamente los reenfoque en el trabajo interior. ¿Ya? Y estos mensajeros, estos avatares, cuando vienen al planeta Tierra, no fundan religiones. Lo que fundan son escuelas de regeneración. ¿Ya? Entonces, ahí sería bueno leer la conferencia, no recuerdo bien si es el número 25, exoterismo, pseudoesoterismo, ¿sí? ¿Ya? Esa para entender en el fondo lo que son una verdadera escuela de regeneración, que tienen, toda escuela de regeneración tiene esos 3 círculos, ¿ya? El círculo exotérico, que es el círculo público, el círculo mesotérico, que es el círculo intermedio, y el círculo esotérico, que es el círculo privado, ¿ya? Ingresan solamente las personas que son prácticas, ¿ya? Entonces estos iniciados vienen acá, le enseñan a la humanidad, le enseñan nuevamente a retomar el camino, le enseñan a regresar al trabajo interno, porque lamentablemente, ¿qué es lo que vemos hoy en día? La mayoría de la humanidad, todos nosotros, nos encontramos totalmente abocados a cosas externas, preocupados de 1000 cosas. Dinero, cambiar el auto, ampliar la casa, vacaciones, pagar cuentas, etc. Universidades, colegios, todas esas cosas. Crianza en general. Pero nos hemos olvidado de lo que es el verdadero objetivo de la existencia, que es el regresar al ser, limpiarse, ¿ya? Entonces estos maestros van y traen esta enseñanza, forman esta escuela, obtienen un determinado grupo de semillas, en el fondo, sacan semillas, dan frutos, obtienen frutos, no muchos, pero obtienen. Y luego esta enseñanza queda y al final esta enseñanza se transforma en una religión.
entiéndase la religión como un grupo de personas simplemente que se limitan a creer en determinados dogmas, en determinados principios, en determinadas cosas, pero ya han perdido el fondo religioso. Entonces, ¿por qué? Porque la palabra religión, lamentablemente hoy en día es una palabra que asusta. Religión es sinónimo de fanático. Y es verdad. Y religión es sinónimo, no sé, de pedofilia. ¿Ya? Entonces, la humanidad en general está, digamos, harta de estas cosas por eso, porque se cae en los grupos pseudoesotéricos, se tergiversa la enseñanza, se tergiversa todo, el ego nuevamente mete la cola y al final se desordena todo y se vuelve a foja cero, se pierde nuevamente el camino y cada cierto tiempo después vuelven a enviar otro mensajero. Pero ¿cuál ha sido el problema? El problema es que todos estos mensajeros y estos avatares, la humanidad que ha hecho con ellos, los hemos eliminado. No hemos en realidad comprendido a fondo lo que es el trabajo interior. Entonces, hace 18,5 millones de años atrás nacen las primeras escuelas de regeneración, nacen las primeras escuelas que enseñan al ser humano a regresar al seno del absoluto, que es de donde venimos, pero con la experiencia de la bajada. En el fondo, el ego tiene su función, digamos. Claro. Uno diría que forma tener ego, tener estos defectos para hacer un buen trabajo, pero todo tiene su razón de ser. Por supuesto, todo ha sido creado por la divinidad. Entonces, el ego tiene una función fundamental. Recordemos que cuando nosotros hablamos que el ego es el que tiene principalmente dos cosas. ¿Qué es lo que tiene? Tiene la luz, que es la sabiduría, y tiene el fuego, que es el amor o la capacidad de hacer. ¿Ya? Entonces, el ego es el que nos robó eso. Y eso es lo que querían en el fondo las jerarquías. Que nosotros perdiéramos la luz, el conocimiento, y cayéramos en la ignorancia. Y perdiéramos el fuego. ¿Por qué? Porque desde la oscuridad, recuperar el fuego, recuperar la luz, es la sabiduría. ¿Ya? La sabiduría yace escondida dentro de cada uno de los defectos. ¿Te acuerdas de la frase? Marcan un completo dualismo cuya síntesis es la sabiduría. ¿Ya? Porque la sabiduría es la fusión perfecta entre la luz y la sombra, entre la oscuridad y la luz. Un maestro, cuando estos maestros se autorrealizan, cuando estos maestros, digamos, algún maestro que logre coger toda esta enseñanza y revolucionarse, y cristificarse y llegar a la meta, después son perfectamente conocedores. No, que sus son conocedores, son perfectamente conocedores de la oscuridad. No solamente conocen el bien, sino también conocen el mal. Y conocen el mal no porque lo leyeron en un libro, sino porque lo vivieron. Entonces la maldad juega un papel importante. Es importante entender eso, porque lo malo no es ser malo. Lo malo es que cuando uno se dio cuenta que el camino de la maldad no lo va a llevar a ninguna parte, seguir ahí. Entonces, seguir en la maldad cuando uno se da cuenta que ya no, por ahí no va la cosa, eso sí está incorrecto. ¿Ya? Claro, los mundos internos, estos maestros, sus tronos, las patas de sus poltronas, de sus asientos, tienen gárgolas, como monstruos, porque ellos fueron monstruos. Hasta que un día dijeron, ya, está bueno, ya, hay que dejarse santa el diablo. Y se decidieron, digamos, a rebelarse. O sea, en el fondo esto es un llamado para todos nosotros y para las personas que lo están escuchando. O sea, estamos nosotros ante una posibilidad maravillosa de poder rebelarnos contra nosotros mismos. El escenario es perfecto. Están dadas todas las condiciones. Más ahora que la cosa se pone compleja. Porque a lo mejor antiguamente uno daba práctica y la gente que decía, no, es que no tengo tiempo. Y ahora, encerrado en la casa, lo que más tiene es tiempo. Hablaba con alguien y me decía, no, estoy aburrida. ¿Ya? Entonces, hay tiempo para hacer estas prácticas. ¿Bien? Entonces, la vida nos va poniendo nosotros en estos diferentes escenarios para que nosotros logremos el trabajo. Realmente nos aprieta, no
deja nada de tiempo y de repente nos deja ahí con todo el tiempo del mundo. Y ahí. ¿Por qué? Porque después cuando llegue el momento crítico y nos toque la desencarnación, y nos toque presentarnos frente al tribunal, no podemos decir porque nos dieron todas las posibilidades, con tiempo, sin tiempo, de esta forma, de esta otra forma. ¿Ya? En el fondo el problema es la pereza, la fuerza del ego, la dejación, etc. ¿Ya? Entonces, entre esos maestros, ¿ya?, que han formado diferentes escuelas de regeneración que al final han terminado como religiones, ¿ya?, principalmente son 7 las religiones del mundo y 5.200 sectas que hay actualmente. Una de las principales religiones del mundo actualmente es el cristianismo. ¿Sí? El cristianismo, el islamismo, el hinduismo. ¿Sí? Que mira la cámara y me dice. Entonces, el hinduismo, el taoísmo, el confucianismo y el judaísmo. Y en el año 1950 envían al último, o sea, en el año 17 en realidad, en el año 1917 envían al último avatar a esta era, de la era de Acuario, que es el venerable maestro Samael Aun Weor. El venerable maestro Samael, que es el fundador de las escuelas gnósticas, comienza con su trabajo en el año 1950 aproximadamente, cuando escribe su primer libro, que es El matrimonio perfecto o la puerta de entrada a la iniciación. Libro que le costó el encarcelamiento. ¿No? Lo metieron preso y el acta de su encarcelamiento decía: por escribir un libro que atenta contra las buenas costumbres ciudadanas y por sanar a personas sin cobrar. Ese fue el motivo por el cual fue, porque él sanaba a muchas personas pero no cobraba nada. Y es como debe ser un verdadero médico, como el que cura es el ser. Uno no debería nunca lucrarse con las curaciones o sanaciones que uno haga. Así que ojo con eso, con el yo terapeuta que uno tiene, que se va lucrando con eso, no está correcto. ¿Ya? Entonces el maestro Samael, que es en el fondo el que está detrás de conocimiento de sí mismo también, que la enseñanza fue develada por él, forma muchas escuelas gnósticas, ¿ya? Pero lamentablemente después de que él muere en el año 77, hay cierto desencarna, vive un proceso muy particular. ¿Ya? Claro, pero no es que haya muerto. No, nadie muere en el fondo. ¿Ya? Nadie muere porque en el fondo somos seres inmortales. ¿Ya? Entonces en el año 77 él desencarna, él sabía todo su proceso que iba a vivir y todo. Las escuelas que quedaron, se formó un desorden, ¿ya? Porque es típico que pasa eso. Y hay muchas de ellas, lamentablemente, que se perdieron del verdadero objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Los 3 factores. Entonces comenzaron a lucrarse, no enseñaban bien los 3 factores, no enseñaban la muerte, no enseñaban la transmutación. Bueno, hay de todo, indudablemente, porque de todo, como siempre, hay en la viña del Señor. ¿Ya? Y de los 10 millones de discípulos que él tuvo, imagínense lo que son 10 millones de alumnos o discípulos, uno logró la autorrealización, ¿ya? Que es el venerable maestro Raúl. Entonces, ahí. Bueno, ahí, maestro Raúl. El maestro Raúl, en el fondo, fue el único discípulo. Imagínense que el maestro Raúl era prácticamente un analfabeto, un campesino, prácticamente no sabía leer ni escribir. Para que veamos cómo el desarrollo de todas las facultades intelectuales, los estudios, los posgrados, los postítulos, los magísteres, los posgrados y todas esas cosas, en el fondo, para el ser, no es que no sirvan de nada, son obstáculos. Lo limitan aún más. Mientras más desarrollo intelectual uno tenga, más alejado va a estar del verdadero camino espiritual. El verdadero camino espiritual es realmente para las personas muy sencillas y muy simples de mente. Muy simples. Mientras no sabéis como los niños no establecen el reino de los cielos. Entonces, no hay que perder la capacidad de asombro. No hay que perder la capacidad de asombro, porque estudiábamos hace poco, ¿verdad? La importancia de mantener esa capacidad de asombro y el remordimiento. ¿Ya? Que también vamos a hacer un video sobre eso. Sí.
Ya, bien. Bueno, entonces, en todo su tiempo, el maestro Samael escribió más de 90 obras. Hay muchos videos. Bueno, en el tiempo de él no había filmadoras, sí, grabaciones de él hay muy pocas, pero sí grabaciones de audio. Todo está descargable desde internet, porque él antes de morir, antes de desencarnar, dijo: renuncio a los derechos de autor, o sea, dejó sus obras como patrimonio de la humanidad. Son más de 90 libros. Pero también él dijo, antes de irse, dijo: de mis obras estudien las últimas 5. ¿Ya? Porque él durante todo su proceso de desarrollo de sus obras también se fue perfeccionando. Entonces fue corrigiendo ciertas cosas. No nació perfecto, sino que... No, él se fue haciendo. No, obviamente que él nació con mayor porcentaje de conciencia, él nació con un 20% de conciencia, libre, con capacidades de desdoblamiento astral y una serie de facultades, pero él no sabía el camino y lo tuvo que buscar hasta que lo encontró, ¿ya? Y luego de encontrarlo, él lo entregó a todos nosotros. Entonces, por eso que él recomienda sus últimas obras. ¿Cuáles son sus últimas obras? Que ustedes las pueden descargar por internet, están ahí, las pueden descargar en PDF. Esta es su obra básica, ¿está bien? Sí. Ya. Tratado de Psicología Revolucionaria. ¿Ya? Este es un libro que en realidad se recomienda estudiar. Este libro está puesto en un templo de los mundos internos, en un pedestal, porque es una obra maestra. El libro de las 1000 profundidades. El libro de las 1000 profundidades, sí. O sea, en realidad uno lee un capítulo de este libro un día, después lo lee al tiempo después y se sorprende de descubrir cosas nuevas. ¿Podría leer más? Bien. Mejor. ¿Usted mejor? ¿Sí? Sí. Dice: incuestionablemente, en la rigurosa observación de mí mismo resulta siempre impostergable e inaplazable hacer una completa diferenciación lógica en relación con los acontecimientos exteriores de la vida práctica y los estados íntimos de la conciencia. Exactamente. Eso pertenece a la conferencia Estados y Eventos. Y equivocados. Claro, pero pertenece a la conferencia que nosotros damos Estados y Eventos. ¿Ya? Para entender bien lo que son los eventos externos, las situaciones y los estados íntimos de la conciencia. Entonces son dos cosas diferentes. Porque la gente dice: no, es que la vida no hay que sufrir tanto. Pero no es tanto lo que la vida te hace sufrir, sino cómo uno recibe ese sufrimiento. Y qué tanto lo mantiene atesorado como un tesoro ahí de sufrimiento y de dolor. Y cada cierto tiempo lo cuenta, y a veces las charlas psicológicas, las canciones psicológicas. Todo eso está ahí en ese libro. ¿Ya? Así que si quieren también profundizar, bien. El segundo libro, que también se recomienda, lo vamos a ver más o menos como en orden que si es que lo quisieran leer. Aunque bien sabemos que en realidad el mejor libro para leer, ¿cuál es? Uno mismo. O sea, si uno no lee la historia de su vida, digamos, qué me pasó ayer en retrospecciones, en todo el trabajo psicológico, de instante en instante, no sacamos nada con leer 1000 libros si no leemos el libro de nuestra vida. ¿Ya? Pero nos podemos también acompañar de estos libros. El segundo es La Gran Rebelión. Es un libro bien revolucionario donde explica todo el proceso de la cristificación, del despertar del fuego revolucionario. Aquí habla del Cristo rojo revolucionario. ¿Ya? Como el trabajo de la Gran Rebelión que uno tiene que hacer consigo mismo, digamos. Exactamente. La rebelión es con uno. Hoy en día vemos la rebelión y la revolución externa. Rayando, vemos las ciudades rayadas enteras. Bueno, ya con esto del COVID se paró el rayado, pero ahí están las ciudades, igual están todas rayadas y todo, una tremenda revolución. Pero la rebelión, tiene que ser interna. ¿Ya? Y ahí vemos a Hércules en una de sus 12 trabajos. No sé si se alcanza a ver bien el rostro del Minotauro. Es el mismo, porque el Minotauro en el fondo es uno mismo. Entonces la lucha de Hércules, una de las pruebas de Hércules, ¿quién es? ¿Quién es Hércules? El Cristo.
Cada uno de nosotros tiene a su Cristo internamente, cada uno de nosotros tiene a su Hércules en su interior. ¿Ya? Entonces, en el tiempo de los griegos, los romanos, se enseñaba también toda esta enseñanza, pero de diferentes formas, con todas estas cuentos, historias que para muchos son como historias nada más, pero no. Mitos. Son como mitos, pero no. Bueno. Son verdaderos proezas que cada uno tiene que vivir dentro de sí. Como Pinocho. Como Pinocho, exactamente. Bien. El siguiente es Las Tres Montañas. Este libro, Las Tres Montañas, es un libro. Este es una edición, hay muchas ediciones, cambiará la carátula, no importa eso. Este libro es el libro que resume todo el camino de la iniciación. ¿Ya? Las Tres Montañas, nosotros hemos hablado en una de las conferencias de fase B, es precisamente las Tres Montañas. La primera montaña, la segunda montaña y la tercera montaña. La primera montaña es la montaña del nacimiento, la segunda montaña de la muerte y la tercera montaña del sacrificio. ¿Ya? O los misterios que se le llaman los misterios gozosos, dolorosos y gloriosos. ¿Ya? O la forma para alcanzar la libertad, la paz, la libertad y la felicidad. La primera montaña da la paz, la segunda montaña da la libertad y la tercera montaña da la felicidad. Bueno, aquí está, las tres montañas. Una magna obra. El otro es Si hay infierno, si hay diablo, si hay karma. ¿Ya? Este libro también explica en relación a las enseñanzas del Dante Alighieri, en la Divina Comedia. Ahí están los círculos dantescos, por eso que de ahí donde viene el Dante. Y en el fondo fue una vivencia íntima que tuvo. Claro. No fue un cuento. No, él viajó a las infradimensiones. ¿No? Recordemos que cuando hablamos de infradimensiones existen dos infradimensiones. Una son las infradimensiones nuestras, en nuestra propia envoltura seminal, y otras son las infradimensiones en la naturaleza. Bueno, la explicación de cómo son esas infradimensiones, la explicación de lo que pasa ahí, ¿ya? De la barca de Aqueronte, del río que pasa en determinado círculo dantesco, del séptimo al octavo círculo, del sexto al séptimo círculo, ahí pasa la barca. ¿Ya? La explicación de todo ese proceso está aquí en este libro. Así que el que quiera profundizar un poco más sobre los procesos de los círculos dantescos, de la involución en el fondo, de todos los procesos involutivos, ahí está ese libro. Y el quinto libro que él también dice que puede ser estudiado es El misterio del áureo florecer. El misterio del áureo florecer. Es un libro netamente alquímico. ¿Ya? Es un libro que explica lo que es la transmutación de la energía sexual, da respuesta a aspectos netamente relacionados con el factor nacer. El áureo florecer, el florecimiento en el fondo de todas las facultades internas cuando despierta el fuego dentro de la persona. Uno tiene que florecer internamente, pero ese florecimiento sale del fuego. Aquí lo explica. ¿Ya? Esos son los libros del maestro Samael. Como le digo, se pueden descargar. ¿Ya? Y del maestro Raúl también él dejó algunos libros, por ejemplo, que en el fondo, como él no era escritor, pero sí está, por ejemplo, El Águila Rebelde, que también la pueden ver, y El Águila Rebelde del maestro Raúl. Estas son preguntas y respuestas que le hicieron a él. ¿Ya? Y su obra póstuma, que es este libro, Hercólogo o Planeta Rojo, donde explica lo que va a ocurrir prontamente a esta humanidad. ¿Ya? Explica el acercamiento a este planeta gigante que se llama Hercólogos, que de ahí donde viene el nombre Hercólogos, porque es Hércules, es un gigante, ¿ya? Y viene a producir grandes transformaciones al planeta. ¿Ya? Entonces, esta obra nosotros la regalamos, esta obra se puede descargar gratis también desde internet. Les vamos a dejar el link abajo para que, si ustedes quieren, lo pueden pedir, se pide España o Italia. Entonces, tal vez ahora con esto... Quizás podemos conseguirnos el libro en PDF. Claro, pero por el momento no estamos seguros si siguen ellos enviando, pero es un libro que se reparte gratuitamente. ¿Ya? Eso. Entonces, conocimiento de sí mismo viene a aparecer, digamos, al escenario
a partir del año, no recuerdo bien, creo que el año 92. ¿Ya? El maestro Raoulou fue el que estuvo a cargo del movimiento gnóstico hasta el año 2000, cuando él también desencarna terminando su segunda montaña. ¿Ya? Estos maestros, cuando viven la segunda montaña, como son los misterios dolorosos y donde tienen que pagar el karma contra el Espíritu Santo y donde pasan las pruebas de Job, son pruebas de mucho sufrimiento, la mayoría de ellos desencarnan ahí. ¿Ya? Pero luego vuelven y terminan su tercera montaña ayudando a la humanidad, porque la tercera montaña es sacrificio, 100% sacrificio. Ya tienen todos los yoes muertos, tienen los yoes causa, están todos desintegrados, el Cristo ya los eliminó, entonces vienen a terminar su obra. Eso. Entonces nace en el año aproximadamente 90 y tantos, nace el conocimiento de sí mismo, pero nace como una escuela nueva en los mundos internos. Se le conoce como la nueva gnosis. ¿Ya? Por eso que es interesante que uno lo investigue. Acuérdense, aquí nosotros no venimos a creer nada. No se trata de creer, no, es que yo le creo, ni siquiera al maestro Samael. Uno debiera investigar todo esto que él escribe acá. Porque la verdadera sabiduría, el pilar de la ciencia, es el pilar de la verdad. Si yo quiero conocer la verdad tiene que ser experimentada, evidenciada. La verdad no es creída, porque está mucho más allá de lo que los conceptos lógicos de que nosotros podamos elaborar en base a creencias, o suposiciones, o aceptaciones, o de rechazo, negación. ¿Ya? Tiene que ser experimentado. ¿Ya? Pero nace conocimiento de sí mismo, lo importante es que nace conocimiento de sí mismo como una institución, no como un grupo. Aquí hay libertad, porque el ser solamente se puede autorrealizar en absoluta libertad. ¿Ya? Entonces eso es importante. Conocimiento de sí mismo, si bien es cierto, está difundido a nivel de todo el mundo, no en muchos países, pero en varios países, está en Europa, en Centroamérica, aquí en Chile, Argentina, Latinoamérica. No hay una persona que lo dirija. Aquí no hay un maestro, no hay un líder, no hay un guía principal. ¿Por qué? Porque los verdaderos maestros que nos dirigen a nosotros son el maestro Samael y el maestro Raoulou desde los mundos internos. Y nuestro propio ser. Principalmente nuestro propio ser. Cada uno de nosotros tiene que ser guiado y dirigido por su propio ser. El ser de uno es un maestro, en potencia. Pero lamentablemente su conciencia, que somos nosotros, estamos pensando cualquier cosa. Pero a medida que ya nos vamos dando cuenta y nos empezamos a poner las pilas, principalmente la primera montaña está relacionada con los principios, los procesos de la sexualidad. O sea, si la persona no llega a comprender la importancia que significa eliminar el yo fornicario y dejar de fornicar, si la persona no llega nunca a comprender que cada vez que fornica está eliminando átomos crísticos, que cuando está fornicando está eliminando las partículas del ser y por lo tanto se está hundiendo en la oscuridad, nunca jamás va a poder conocer lo que son los verdaderos principios espirituales trascendentales. ¿Ya? Entonces la primera montaña y el inicio del trabajo comienza fundamentalmente con el atesorar, ¿ya? Valorizar lo que es la energía creadora sexual y no perderla en ningún momento. Si la persona está soltero, bueno, tiene las prácticas del pranayama, de la respiración, de la sublimación de la energía sexual. Y si está casado, con mayor razón tiene la tremenda posibilidad de transmutar su energía. Y a medida que va transmutando su energía y va teniendo acceso a estas dimensiones superiores, ahí puede experimentar y comprender y dejarse guiar por el verdadero maestro que es nuestro ser. ¿Ya? Entonces, esa es la fórmula. Si no, nos vamos a transformar en seguidores de hombres. ¿Y qué pasa cuando nosotros seguimos a personas? ¿Qué pasa si nuestro líder se cae? Va fanático. ¿Cuál es la característica del fanático? Es un seguidor de personas. Y no practica. Cree que conseguir a alguien y con creer ya está al otro lado. Y no es así. Bueno, en mi caso personal, yo pertenecí al movimiento gnóstico coordinado por el maestro Raoulou hasta que el año 2000 se cerró por órdenes expresas de él, porque en realidad necesitaba crear una nueva institución
de esta naturaleza que es una institución que funciona fuera del principio rígido reglamentario, así que en libertad. ¿Ya? Aquí cualquier persona, nosotros, bueno, ahora estamos complicados. Ya no podemos dar ni conferencias, no nos podemos ni juntar, por eso que estamos haciendo estos videos nada más online o por YouTube, ¿verdad? Pero cuando quedé fuera del movimiento, en el año 2000, entonces, como una de las formas de hacer tercer factor, ya no tenía la fórmula, escribir libros, yo me dediqué a escribir libros. Y principalmente escribí estos dos libros. Uno que es autoconocimiento, que es ese libro, donde explica, este libro de autoconocimiento que explica la muerte del yo. Y da, digamos, ciertas didácticas, ciertas claridades en relación a los procesos de por qué es necesario morir y cuáles son los beneficios de morir, ¿ya? Cómo se lucha con el ego. Por ejemplo, el capítulo David y Goliat. David, como la conciencia luchando contra Goliat, que es el ego. Entonces, toda esta enseñanza, Teseo enfrentándose también al Minotauro. Teseo es el Cristo, el revolucionario, ¿verdad? Y el Minotauro es el yo, que está ahí en el centro del laberinto, que tiene que ser eliminado. El laberinto de la mente. El laberinto de la mente. Las creencias, las teorías. Y el segundo libro es este, Suprasexo o la sexualidad sagrada, que explica el segundo factor de la revolución de la conciencia. Son, no me acuerdo, como 373 capítulos que hablan sobre la importancia para valorizar la energía sexual. O sea, este segundo factor. Muerte y nacimiento. Ambos libros son descargables gratuitamente de la página web www.libroautoconocimiento.cl. Vamos a dejar también la descripción, el link abajo, por si quieren descargar los libros, los pueden descargar absolutamente gratuito. ¿Ya? Y eso. Entonces, el objetivo de conocimiento de sí mismo es ayudar a las personas a que logren la autorrealización íntima del ser, y eso solamente se logra con la práctica. Y el tercer factor es la forma de que uno tiene que divulgar esto. Por eso que es importante que nosotros, aun cuando estemos limitados, no sé, o cuando si esto vuelve más o menos a la normalidad, no sabemos qué va a pasar, entregar la enseñanza. Porque la gente lamentablemente está ahí totalmente absorta en sus yoes y no nos damos cuenta que en realidad el camino va por otro lado. ¿Ya? Y el camino va hacia adentro. La búsqueda del ser es lo fundamental. Y ese es el objetivo de conocimiento de sí mismo. Eso, no sé si hay... Entonces, a modo de resumen. ¿Existe hace cuánto tiempo? 18,5 millones de años. Ha tenido diferentes nombres. Ha sido traído a la Tierra por diferentes mensajeros, avataras, guías, maestros, ¿ya? Que lo han mostrado de diferentes formas. Jesús es uno del fundador del cristianismo, que nosotros tenemos ahora como religión cristiana, pero Jesús, cuando él formó esta escuela de regeneración que se reunían en esas catacumbas, él tuvo más de 70 discípulos y sus 2 apóstoles, obviamente. ¿Y se ha llamado de diferentes maneras? Se ha llamado de diferentes maneras. A lo largo del tiempo tiene diferentes... Por ejemplo, los que conocían muy bien antiguamente esto eran los cátaros, los templarios, claro, los mismos masones. La masonería antigua también tenía el conocimiento gnóstico, por eso que ellos utilizan el compás y la escuadra. Tenían el conocimiento del compás, la medición de la energía sexual, y la escuadra, el recto pensar, el recto sentir y el recto obrar. Pero actualmente, lamentablemente, la masonería ya perdió el fondo mismo de la enseñanza. Los mayas, los aztecas, los incas, los egipcios, los romanos, todas las antiguas culturas tuvieron. Aquí mismo, nuestros hermanos mapuches, también, si uno ve un cultrún, ve perfectamente la cruz y todo el conocimiento. Ellos tenían el conocimiento, la capacidad de comunicarse con los elementales. Mientras uno en realidad más comunicado con la tierra está, más cerca está de hacer este trabajo. Hoy en día nosotros con
con todo esto, jungla de cemento, con tanta tecnología, con tanta radiación, lo que viene ahora el 5G, el desarrollo de la quinta capacidad, digamos, a través de miles de ¿cómo se llama? Satélites que nos van a bombardear, va a ser terrible. ¿Ya? Entonces, mientras más recuperemos el contacto con la Tierra, más cerca estamos de poder, digamos, limpiarlo, porque tenemos que pasar por un proceso de limpieza. ¿Ya? Eso. Eso manera de resumen. ¿Algo más? ¿No? Bien, espero que hayamos dado respuesta a la consulta del origen y hay libertad para hacer todo tipo de preguntas y si es necesario hacer otro video, lo haremos de la materia que nos pide. Estamos para eso. Muchas gracias.